Saludos y bienvenidos al video tutorial número 4 del curso de JavaScript creado por www.delancedo.com. En este video vamos a ver una introducción a lo que es CSS, vamos a ver los selectores básicos CSS y también vamos a ver los operadores en JavaScript. Bien, vamos a empezar viendo entonces las ventajas que podemos obtener al aplicar hojas de estilo en cascada a nuestra web. Primero, mejoran lo que es la accesibilidad del documento, reducen la complejidad de su mantenimiento, ya que yo puedo tener el estilo totalmente separado de lo que es el formato. Reduce la carga de código fuente para el navegador, haciendo que la página sea más ligera y más rápida de cargar. Permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. Esto es lo que son resoluciones de pantalla, dispositivos móviles, dispositivos para discapacitados, etc. Aumenta también las oportunidades de adquirir un mejor posicionamiento dentro de lo que son los motores de búsqueda. Y aquí se muestra lo que es un componente de un estilo CSS muy básico. Desde donde dice H hasta aquí, hasta el cierre de llaves, es lo que se denomina la regla CSS. Dentro de la regla entonces está lo que es la parte del selector y la parte de la declaración. Dentro de la parte de la declaración está lo que es la propiedad y lo que es el valor de la propiedad. Dentro de una regla CSS yo puedo tener múltiples selectores, así como puedo tener también entre llaves múltiples declaraciones. Bien, vamos entonces a ver cómo podemos incluir cómo podemos aplicar estilos en nuestros documentos HTML. Al igual que en JavaScript, pues vamos a ver tres formas de incluir código CSS. Primero, podemos utilizar una etiqueta llamada style con su cierre style. Fíjense que al igual que en JavaScript, los estándares recomiendan que se introduzca dentro de la etiqueta head. Y a la etiqueta style vamos a colocarle el atributo type y su valor en text barra CSS para indicar que es un estilo de CSS. Bien, y aquí entonces podemos colocar la regla CSS o las reglas CSS. Vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo, para comenzar. Y lo que yo estoy haciendo aquí es diciendo en la parte del selector, yo estoy indicando a qué elemento HTML va a ser aplicado este estilo o los estilos que yo indique aquí dentro. Ahí yo le estoy diciendo que el elemento H1 pues que tome un color rojo. Vamos a ejecutarlo aquí en el navegador. Vamos a refrescar esto aquí. Fíjense cómo sale rojo. Vamos a cambiarlo a azul. Refrescamos. Miren cómo sale en azul. Otra forma es que yo puedo definir el archivo de hojas de estilo en un documento separado. Yo puedo colocar esta regla de CSS aquí y guardar esto con el nombre. Vamos a ponerle estilo. Debo de colocarle entonces la extensión .css.
Al yo colocar la extensión CSS, le estoy indicando que es una hoja de estilo. Guardamos, y para yo incluirla, entonces utilizaría aquí dentro del head también una etiqueta llamada link, y a esta le vamos a colocar tres atributos. Vamos a colocarle el atributo rel, el atributo type y el atributo href. Existe otro que es el media, que es para indicar el tipo de dispositivo de media para el cual se va a mostrar estas hojas de estilo. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a trabajar con estos tres atributos, y para yo encerrar la etiqueta link, pues no tiene cierre, puesto que no me encierra ningún código ni ningún texto ni ningún valor entre etiquetas de apertura y cierre. Este tipo de etiquetas es llamado lo que son etiquetas vacías, y su cierre pues hay que hacerlo colocando una barra antes del símbolo de mayor del cierre de la etiqueta. Existen también más etiquetas vacías, como son por ejemplo el HR. Vamos a refrescar para que vean lo que es el HR. El HR pues lo que me hace es que me coloca una línea horizontal, lo que quiere decir que un HR no encierra ningún valor, no necesita encerrar ningún valor entre etiquetas, por ejemplo se vería así entre etiquetas de apertura y cierre. Esto es lo que se denomina una etiqueta vacía. También existe la etiqueta BR. También BR, fíjense que yo coloco el nombre de la etiqueta, un espacio en blanco, la barra y el símbolo de mayor para cerrar la etiqueta. BR lo que me hace es que me coloca un salto de línea. Fíjense cómo colocó aquí un salto de línea. Estas son etiquetas que no necesitan de una etiqueta de cierre y se denominan etiquetas vacías. Entonces la etiqueta link es una etiqueta vacía y por lo tanto hay que cerrarla de esta forma. Existen más etiquetas, las iremos viendo a lo largo del curso. Entonces el atributo rel de la etiqueta del elemento link, pues lo que me dice es la relación del tipo de documento. En este caso el valor, como es una hoja de estilo, aquí deberemos colocar style sheet con doble E, style sheet, indicando que es una hoja de estilo. Tipo, entonces text barra css, y aquí en el href indicamos la ruta donde está guardado el archivo de css. En este caso yo lo guardé en el mismo directorio que el archivo xhtml, por eso lo llamamos desde aquí mismo estilo.css. Si yo lo tuviera por ejemplo aquí en otra carpeta, por ejemplo estilos, o por ejemplo css, si yo lo tuviera contenido en esa carpeta, yo lo que haría aquí es que colocaría entonces css barra estilo. Vamos a abrirlo de nuevo. El editor me dio un error, ya que yo había movido este archivo de sitio y estaba abierto aquí en el editor. Lo abro de nuevo. Aquí está mi archivo de CSS. Vamos entonces a refrescar
y fíjense cómo me funciona. Me sigue colocando mi título en azul. Otra forma de aplicarlo es aplicándolo directamente al elemento. Por ejemplo, este elemento P, si yo quisiera que me salga de color rojo, yo utilizaría entonces el atributo style, y en el valor del atributo style entonces yo iría haciendo las declaraciones de estilos. Recuerden que una declaración consta de una parte de propiedad y de valor. Colocamos aquí la propiedad color y su valor vamos a ponerlo en green, verde en español. Vamos a refrescar y fíjense cómo me sale mi párrafo en color verde. Estas son las tres formas que vamos a ver en este curso. Existen más formas de incluir documentos CSS. Posiblemente las veamos, posiblemente no. Eso depende de la situación. Bien, este texto que coloqué aquí pues lo saqué de Wikipedia también y lo estoy utilizando aquí para este ejemplo. Aquí yo tengo lo que es un titular H1, dos encabezados de sección H2 y dos párrafos. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a ver lo que son los selectores tipo etiqueta. Los selectores tipo etiqueta pues son estos. Este que yo acabo de utilizar es un selector tipo etiqueta, que yo indico aquí lo que la etiqueta a la cual yo quiero aplicar los estilos que yo vaya indicando. Existe también lo que es un selector múltiple. Yo puedo colocar aquí más de una etiqueta, por ejemplo las etiquetas que van a compartir propiedades comunes. Por ejemplo, si yo quisiera que el H1 y el H2 me salieran de color azul, yo lo colocaría aquí 1 separado por coma. Cabe destacar que yo puedo tener aquí infinidad de selectores. Guardamos, refrescamos y fíjense también cómo los elementos H2 aparecen en color azul. Yo puedo también definir un selector múltiple para las etiquetas que van a compartir propiedades comunes, y puedo también asignarles propiedades por separado. Por ejemplo, si yo quisiera que el H1 tuviera un tamaño más grande o más pequeño, utilizaría aquí la propiedad font weight. Vamos a colocarle 18 puntos, 18 pt. Esto de lo que son las propiedades y sus respectivos valores los vamos a ir explicando más adelante. Se los voy a explicar más adelante. Hoy yo quiero que ustedes comprendan la forma de utilizar las reglas de CSS. Y por ejemplo el H2, entonces yo podría colocarle aquí un tamaño de 14 puntos. Guardamos, refrescamos. Bueno, al parecer esas son las propiedades por defecto. Vamos a colocarle a este 28 para que se note la diferencia, y este vamos a colocarle 20. Oh, perdón, estoy utilizando una propiedad errónea. El font weight, perdón que me confundí, es para asignar el nivel de negrita de un texto. Para asignar el tamaño es font size. Font size. S-I-Z-E, font size. Bien, guardamos, refrescamos y fíjense cómo cambia el tamaño. Si yo le pongo a este 10 pt, o sea los H2,
Fíjense cómo cambia su tamaño a 10. Esto es, vimos selectores múltiples y podemos asignar propiedades comunes a través de selectores múltiples y propiedades también por separado. Existe también lo que son los selectores descendientes. ¿A qué yo me refiero con esto? Aquí yo tengo un elemento tipo P. Si dentro de ese tipo P yo tengo un elemento EM, por ejemplo, de texto enfatizado, y tengo aquí un texto enfatizado, por ejemplo, este texto CSS es un lenguaje, guardamos, vamos a refrescar, fíjense aquí donde sale CSS es un lenguaje en enfatizado, quiere decir que esta etiqueta EM es descendiente de esta etiqueta P, de este elemento P, ya que está dentro del elemento P. Se convierte en un hijo del elemento P, en un hijo directo de este elemento P. Yo puedo tener también fuera del elemento P una etiqueta EM y colocar aquí un texto enfatizado. Vamos a refrescar. Fíjense que aquí me sale un texto también enfatizado. Ahora bien, yo puedo indicarle mediante unas reglas CSS que todos los elementos de tipo EM que estén situados dentro de un elemento P pues adquieran un estilo particular. Por ejemplo, vamos a colocarle a este font weight, aquí sí lo vamos a utilizar. Vamos a ponerlo en bold, o sea, en negrita, y vamos a asignarle también un color. Vamos a ponerlo azul. Refrescamos aquí. Fíjense que este me sale en negrita y en azul, y este me sigue saliendo en el estilo por defecto del navegador. Esto se debe a que yo estoy diciéndole que todos los elementos EM que estén contenidos dentro de un elemento P adquieran estos estilos. Ahora bien, si yo tengo dentro de la descendencia, vamos a ver otra cosa. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un elemento A, o sea, un enlace, A, vamos a guardar y a refrescar. Aquí yo tengo un enlace. Si yo utilizo una etiqueta EM dentro del enlace, yo estoy diciendo aquí que este EM ahora es hijo directo de este elemento A. Y este elemento A entonces es hijo directo de P. Vamos a ver qué sucede. Fíjense que donde yo coloqué aquí web, lo encerré en un elemento EM, sigue saliendo en negrita y de color azul. Esto es porque CSS no tiene que ver si el elemento es hijo directo del elemento al cual se le están aplicando los estilos. Él simplemente verifica que este EM esté dentro de un P, no importa a qué profundidad se encuentre. Bien, también existen lo que son los selectores de clase. Por ejemplo, yo puedo definir aquí un estilo uniforme para todos los
párrafos del texto. Vamos a colocar aquí un selector tipo P y vamos a colocarle un color en verde. Fíjense que ahora todos los elementos tipo P me salen en color verde. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera aplicar un estilo diferente a un elemento P del documento? Yo podría hacerlo de dos formas. Yo podría aplicar directamente aquí la etiqueta Style y colocarle aquí un color diferente, por ejemplo red. Y fíjense que este me saldría en color rojo. Y hay otra forma más práctica de hacer esto, y es con unos selectores llamados selectores de clase. Un selector de clase, pues un selector de clase es lo que hace es crearme una clase a la cual yo coloco un identificador, le aplico estilos y utilizo la clase en los elementos que yo deseo utilizarlo. Por ejemplo, esto aquí me está aplicando color verde a todos los párrafos. Ahora yo puedo crear una clase con un color diferente. Por ejemplo, para yo crear una clase debo de colocar un punto y seguido de este punto el nombre de la clase. Vamos a colocar aquí párrafo rojo, por ejemplo. Y entre las llaves pues yo voy colocando las declaraciones de CSS. Vamos a ponerle font, vamos a colocarlo en negrita, vamos a colocarle un color rojo y vamos a colocarle un tamaño de letra diferente. Vamos a colocarlo de 14 puntos. Refrescamos. Hay no lo hemos aplicado a la etiqueta todavía. Y lo que hacemos es, para poder aplicarlo, entonces lo que hacemos es que nos dirigimos al elemento al cual queremos aplicarlo y le colocamos el atributo class. C-L-A-S-S. Class. Y colocamos aquí dentro entonces el nombre de la clase. Sin el punto. Vamos a copiarlo. Copiar. Y aquí pegamos el nombre de la clase sin el punto. Guardamos, refrescamos. Fíjense cómo me sale en tamaño de 14, en negrita y en rojo. Vamos a cambiarle el tamaño, vamos a ponérselo de 18. Y volví a confundirme con el font weight, font size. Ahora sí, fíjense, letra de 18 en negrita y el texto en rojo. Vamos a colocarle entonces los comentarios en CSS. Se colocan de esta manera: barra asterisco, aquí el comentario, barra asterisco, perdón, y una barra. Esto aquí es un comentario, el cual puede ser también de varias líneas. De varias líneas. Vamos entonces a comentar esta parte aquí. Vamos a poner esto es un selector de clase. Esto es
descendencia ok. Bien, existe bueno, aquí también en los selectores de clase pues yo puedo ser más específico. Si yo quiero crear un estilo de clase para una etiqueta en particular, yo colocaría entonces el nombre del selector, por ejemplo, em punto párrafo rojo. Y podría colocar aquí, vamos a ponerle un color silver plata, y vamos a colocarlo en negrita también. Si me voy al documento y a este em yo le coloco su atributo class también como párrafo rojo, copiar, pegar y refrescamos aquí. Fíjense que me sale color gris y en negrita. Así yo estoy creando un estilo llamado párrafo rojo, y estoy aplicando un estilo llamado párrafo rojo específicamente a los elementos em. Y de esta forma pues yo puedo ser más específico en la creación de mis estilos. También existen lo que son selectores de id. Vamos a colocar aquí selector de id. Bien, el id o id pues es un atributo que yo puedo colocárselos aquí a los elementos, con el cual yo le coloco un identificador al elemento. Por ejemplo, aquí yo puedo poner sección 1 y con ese nombre yo estoy identificando este elemento H2. Este elemento H2 solamente puede existir un identificador único por elemento. Yo no puedo tener el mismo nombre de identificador para dos elementos diferentes. Esto no es una regla de CSS, no es una restricción de CSS, es una restricción de HTML, del propio lenguaje HTML. Para yo entonces crear selectores de id, por ejemplo, yo utilizaría este símbolo, el comodín, y luego el nombre del id. En este caso se llama sección 1. Sección 1. Y entre llaves entonces yo iría colocando los estilos. Vamos a colocarlo con este estilo. Vamos a refrescar aquí. Fíjense cómo me sale sección 1 en gris y en negrita. Si yo le coloco un tamaño, vamos a colocarlo de este tamaño. Fíjense que ahora cambia el tamaño de la sección 1, del título de la sección 1.
Esto de selectores de ID pues no es muy común que se utilice. Se utiliza solamente cuando yo voy a utilizar elementos en la página que son únicos dentro de mi diseño. Esto se usa mucho en lo que es maquetación, que se utilizan muchos contenedores que son únicos en la página y poseen pues un identificador único solo para ellos. En cuanto a lo que son las clases, pues yo puedo aplicar las clases a un número indefinido de elementos dentro del documento. Yo podría aplicar esta misma clase a este h2 de aquí, a este elemento de h2. Vamos a refrescar y miren cómo sale en rojo con este mismo tamaño y en negrita. Bien, eso es todo lo que vamos a ver en este tutorial sobre CSS. Vimos como las tres formas que vamos a ir utilizando, por lo menos por ahora, de incluir códigos CSS en nuestros estilos. Más adelante iremos viendo conceptos más avanzados e iremos explicando las diferentes propiedades. Bien, en cuanto a JavaScript, entonces hoy vamos a ver lo que son los operadores. Primero vamos a ver lo que son los operadores de asignación. Si yo tengo aquí por ejemplo una variable, declaro una variable 1, el símbolo de igual es el operador de asignación. Yo puedo asignar otra variable, asignarle un valor, puedo asignarle condicionales, etcétera. Aquí entonces yo estoy utilizando el operador de asignación para asignar este valor a esta variable. También existe lo que es el decremento, el incremento y el decremento de una variable. Por ejemplo, esta llamada variable 1, si yo lo coloco su valor, por ejemplo, en 5, el incremento y el decremento solo funciona para variables tipo numéricas, en este caso variable 1. Para yo incrementarla, yo colocaría el prefijo aquí de dos símbolos de más, y con eso yo estoy incrementando la variable en una unidad. Si sacamos por pantalla la variable alert variable 1, vamos a refrescar. Ha ocurrido un pequeño error, no le coloqué el 1 aquí. Vamos a refrescar. Fíjense que aumentó su valor a 6. Yo puedo utilizar el operador de incremento también. En vez de prefijo puedo utilizarlo como sufijo. Puedo colocar el más aquí. Refresco y también me lo aumenta en 6. Pero hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, yo tengo una variable aquí. Una variable aquí llamada resultado, por ejemplo. C igual a más variable 1 más 10, por ejemplo. Aquí yo estoy diciendo que la variable resultado va a ser igual a la suma de el incremento de la variable 1, que en este caso debe de recibir un valor de 6 más 10. El resultado debería de ser 16. Vamos a probar. Noten que yo estoy usando el operador de incremento
como prefijo. Refrescamos. Fíjense que sí me da 16. Ahora, si yo utilizo el operador de incremento como sufijo, miren lo que va a pasar. Refresco y es 15. Se supone que yo estoy incrementando la variable antes de sumarla al 10. La diferencia radica en que cuando yo utilizo el operador como sufijo en vez de prefijo, el incremento se realiza luego de haber sumado el valor original de la variable con el 10. O sea, luego de haber sumado 5 más 10 es que se incrementa. Por esta forma el resultado será guardado como 15 y no como 16. Ojo con eso. En cuanto al decremento es lo mismo que el incremento, pero en vez de usar el más se utilizaría el menos menos. Yo coloco aquí menos menos, el resultado ahora debería de ser 14. Refrescamos, fíjense 14. Y si lo coloco como sufijo, 15. 15 porque el decremento se realiza luego de haber hecho la suma de 5 más 10. Entonces existen también los caracteres, los operadores lógicos. Estos operadores son utilizados para tomar decisiones. Los vamos a ver con más detalle cuando entremos en las sentencias de decisión. Entonces existe también lo que es la negación. El operador de negación es el símbolo de admiración. Si yo tengo una variable, por ejemplo booleana, y tengo su valor en verdadero, o sea en true, y yo aquí en el alert saco por pantalla la negación de esa variable. Fíjense que yo estoy colocando el signo de admiración seguido por el nombre de la variable. Tenemos la variable en true, debiera de presentarnos falso. Si esta variable aquí fuera false, entonces la negación nos presentaría true. Esto es en cuanto a valores booleanos, pero ¿qué sucedería si yo fuera a negar una variable tipo numérica? Por ejemplo, variable 1, la que tenemos ahí declarada. Refrescamos y sale falso. ¿Por qué salió falso? Porque las variables numéricas, para tomar un valor falso, deben de ser 0. Si tienen un valor mayor de 0, entonces son verdaderas. Por esta razón, la negación me dio falso, porque tenía un valor de 5. Si yo le coloco aquí un valor de 0, guardamos, refrescamos, fíjense que me da true, me da verdadero. En cuanto a las variables de cadena, cuando la cadena está vacía, pues quiere decir que está falso, se tomaría como valor falso. En este caso debiera darme verdadero. Fíjense, verdadero. Si yo coloco algún texto, debería de darme falso. Fíjense que me da falso. La negación me da falso. También existe lo que es el operador AND y el operador OR.
Estas son compuertas lógicas. Por ejemplo, para que un valor sea verdadero con la operación AND, pues ambos valores o todos los valores deben de ser verdaderos. Vamos a quitar, no, vamos a dejar esa ahí y vamos a colocarle a esta booleano y a esta booleano 1. Esta la vamos a colocar en true y esta la vamos a colocar en falso. Si yo aquí saco entonces booleano 1, booleano y booleano 1, este operador que yo coloqué aquí, dos símbolos de ampersand, me representan lo que es el AND. Para que esta operación aquí dé verdadero, ambos valores deben de ser verdaderos. En este caso me dará falso. Vamos a refrescar. Fíjense que me da falso. Si yo coloco aquí este valor en true, refresco, fíjense que sí me da true. A diferencia del AND, bien, el AND, como dijimos anteriormente, para que dé verdadero, todos los valores que estén contenidos dentro de la operación deben de ser verdaderos. Yo puedo tener más de dos. Yo puedo tener aquí un booleano 2. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo. Vamos a colocarle a esta booleano 2. Guardamos. Y me da true. Si uno solo de esos valores es falso, la operación va a dar falso. Fíjense, falso. Todos los valores deben de ser verdaderos para que la operación AND sea verdadera. Entonces, a diferencia del AND, el OR, que se representa por dos barras derechas, para que esta operación sea verdadera, solamente se requiere de un solo valor verdadero. Por ejemplo, tenemos dos valores falsos, que son estos dos, y un valor verdadero. En este caso, debiera de darme true. Para que el valor sea falso, todos los valores deben de ser falso. Fíjense que ahora debe de darme falso. Falso. Entonces, en AND, para que sea verdadero, todos los valores deben de ser verdaderos. Y en el OR, para que sea falso, todos los valores deben de ser falsos. Todo lo contrario entonces daría verdadero. Aquí en la operación OR. Entonces, están los operadores matemáticos. El trabajo con operaciones de este tipo, pues cuando estemos en los condicionales, pues las van a comprender mucho mejor. Voy a comentarles esto aquí. And bueno, este es el OR. Existe también lo que son los matemáticos, operadores matemáticos, que son suma, resta, multiplicación y división. Var suma, por ejemplo,
Vamos a declarar aquí dos variables. Variable 1 igual a 10 y variable 2 igual a 20. No, igual a 5. Entonces, var suma sería variable 1 más variable 2. Entonces vamos a imprimir aquí la suma. Guardamos. Hay un pequeño error. Variable 1, variable 2. Okay. Aquí me faltó el operador de asignación. Vamos a refrescar y fíjense que da 15. Vamos a copiar este texto. Entonces resta sería variable 1 menos variable 2. Multiplicación sería variable 1 asterisco variable 2. La división entonces sería variable 1 slash variable 2. Entonces vamos a ir imprimiéndolas aquí. Resta. Y vamos a ir colocando un backslash n para ir mostrándolas todas. Vamos a copiar esta parte. Aquí multiplicación y aquí división. Vamos a refrescar. Fíjense que me sale la suma, la resta, la multiplicación y la división de 10 sobre 5, que es 2. Existe otro carácter matemático que es el símbolo de por ciento. Que lo que me hace es que cuando se realiza una división, este carácter realiza una división entera y el sobrante pues me lo da como resultado. Por ejemplo, si aquí esto valiera, en vez de 5, valiera 4, quiere decir que 10 entre 4 es igual a 2 y me quedaría un restante de 2. Vamos a ver entonces el resultado. Vamos a imprimir aquí la variable resto. Refrescamos y fíjense cómo me trae de resultado 2. Si fuera un 3, quiere decir que me sobraría 1. Refrescamos y fíjense 1. Realiza la división entera y me devuelve el resto, el sobrante de la división. Están también los operadores relacionales. Estos son mayor que, menor que,
mayor o igual que, menor o igual que, igual a y diferente. Esto de dos símbolos de igual, a diferencia del operador de asignación, este operador de dos símbolos de igual lo que me realiza es una comparación de dos valores. Cuando yo utilizo este operador, yo estoy comparando el valor de la izquierda con el valor de la derecha. Estos operadores siempre me van a devolver un resultado booleano. Vamos a ver un ejemplo. Si yo pondría aquí esta operación, vamos a copiar estas dos variables y vamos a sacarlas por pantalla. Si yo pondría aquí variable 1 menor, vamos a comentar esta línea. Guardamos variable 1 menor a variable 2. ¿Es la variable 1 menor a la variable 2? Claramente vemos que no, entonces el resultado aquí debería de ser falso. Refrescamos y fíjense que es falso. Si yo coloco variable 1 mayor a variable 2, vengo aquí y refresco, fíjense que ahora da verdadero. Mayor o igual a variable 2 sí da verdadero, porque es mayor. Yo estoy verificando si es mayor o si es igual. Si esto tuviera aquí un 3, también diera verdadero, porque se cumpliría la condición de que es igual a la variable 2. Fíjense que da verdadero. Vamos a colocarlo en 10 nuevamente. Comparamos si ambos valores son iguales. En este caso es falso porque los valores son diferentes. Refrescamos, fíjense que da falso. Y diferencia. Aquí yo estoy comparando si son diferentes. Fíjense si le estoy diciendo la negación de igual. Si estos valores son diferentes, pues me devolverá true en este caso porque sí son diferentes. Si yo coloco aquí un 3 y hacemos los valores iguales, en este caso me va a dar falso. Bien, eso es todo por este video.